Ok, bueno, buenas noches. Voy a exponer mi artículo de quimiometría, es el artículo número 22, y este hablaba de la optimización y funcionalización de los nanotubos de óxido de titanio anodizados para supercondensadores reactivos. Y por mí, Dulce Sofía García Moreno. Ok, bueno, como resumen, pues la optimización de la capacitancia electroquímica de los nanotubos anodizados de titania, que la titania también se le conoce como el dióxido de titanio. En el electrolito del hidróxido de potasio, pues se realizó utilizando una metodología de superficie de respuesta. Los nanotubos se rociaron con nanopartículas de óxido de níquel, utilizando deposición electroforética para supercondensadores de tipo Redox. Y bueno, los efectos del parámetro de anodización de los nanotubos de titanio en el tiempo de descarga se estudiaron utilizando un diseño de Box-Beskén y su caracterización se caracterizaron sus estados estructurales, superficiales y de oxidación. El estudio del diseño Box-Beskén muestra que el efecto de la concentración del fluoruro de amonio es más significativo para mejorar el tiempo de descarga y la capacitancia específica. Y bueno, la cantidad optimizada de concentración de fluoruro y de tiempo de anodización dio lugar a nanotubos más largos con una mayor relación de aspecto, y por lo que se obtuvo un mayor tiempo de descarga y capacitancia específica. La anodización de la lámina de titanio fue durante 97.78 minutos, utilizando un voltaje de 39.11 voltios y una concentración de fluoruro de 0.42% en peso, y resultó con un tiempo máximo de descarga de 43.69 minutos y una capacidad específica de 145.6. Y bueno, después de la funcionalización de los nanotubos de óxido de titanio con el óxido de níquel, la capacitancia electroquímica también mejoró de 0.42 a 4.65. Bueno, aquí como introducción vamos a comenzar hablando de los materiales nanoestructurados, ya que estos han traído recientemente pues mucha atención científica y tecnológica, ya que desde que los han estado estudiando, pues han salido numerosas aplicaciones, ya sea desde el uso de biomédicos hasta campos de conversión de energía. Y bueno, estas nanoestructuras también ofrecen un área de superficie escénica elevada y una recombinación de electrones más baja y unas excelentes propiedades de transferencia de carga. Aquí, pues los usos más comunes sí, los primordiales usos de hoy en día son en las baterías de ion litio, y también en las celdas solares, en las celdas de tinte, me parece que les llamaban, también para tener una mejor optimización en las celdas solares. Y pues bueno, los nanotubos de titanio pueden ser sintetizados por varias técnicas, algunas de ellas son el tratamiento hidrotermal, la síntesis de sol-gel y la anodización. Esta última es en la que nos vamos a concentrar, y ya que es la más utilizada debido a que es relativamente sencilla y también es de muy bajo costo. Y pues incluso pues tiene muy buenos resultados, es capaz de sintetizar nanotubos de titanio que son altamente ordenados, de muy buen aspecto. Y bueno, el control de parámetro de la anodización electroquímica del titanio, como el potencial aplicado, la viscosidad del electrolito, el tiempo de anodización, su pH, la concentración del fluoruro que se vaya a utilizar, pues todos estos factores son sumamente importantes para que se logre una estructura de nanotubos de titanio, pues los más óptimos o los deseados para que cumplan el objetivo para sus aplicaciones. Entonces, todos estos factores también son los que vamos, bueno, principalmente como la concentración y el tiempo de anodización, y son los factores que vamos a estudiar y optimizar en este artículo. Y pues bueno, la optimización de la estructura de nanotubos de titanio basada en la relación de aspecto sin utilizar equipos de análisis transversal, ya sea de alta gama y preparaciones avanzadas de muestras, pues es bastante compleja. Las geometrías avanzadas de los nanotubos de titanio obtenidos mediante técnicas especiales de anodización
pueden producir una interpretación engañosa del efecto de la relación de aspecto en la capacitancia eléctrica de doble capa. Y bueno, el principal objetivo de este trabajo, como ya lo mencioné, es comprender mejor las relaciones entre todas estas variables independientes o de estos efectos que influyen en la síntesis de anuización y bueno, pues el potencial del voltaje aplicado para lograr una alta capacitancia específica utilizando el diseño de Box-Becken. El objetivo principal es encontrar la mejor manera de optimizar estas variables independientes o que estos factores o efectos estén en sus mejores niveles para obtener una variable, pues, respuesta más alta. Y bueno, el diseño Box-Becken es una metodología esférica de superficie de respuesta giratoria o semi o casi giratoria y consiste en un punto central y puntos medios de los bordes del cubo circunscritos en la esfera. Bueno, consiste en puntos que se encuentran en la superficie de una esfera que rodea el centro de un diseño. No contiene ningún punto en los vértices de la región cúbica creada por los límites superior e inferior para cada factor, lo cual esto es una ventaja porque la mayoría de las veces los puntos en los vértices o en las esquinas de los cubos pues representan combinaciones de los factores combinaciones de los niveles de factores o las interacciones interacciones con factores que a veces son muy caros o imposibles de recrear en laboratorio o en las pruebas y pues son imposibles de probar debido a sus restricciones del proceso físico. Y bueno, son diseños giratorios y requieren de al menos 3 niveles para cada factor. Y bueno, pues el nanotubo de titanio se caracterizó por 3 distintos métodos: el microscopía de electrónica de barrido por emisión de campo, que es el FESEM, los espectros de fotoelectrones de rayos X, el XPS, y la difracción de rayos X, XRD. Y también se realizaron pruebas de carga y descarga para determinar los tiempos de descarga y la capacitancia específica. Además, se evaluó un estudio del efecto de los factores de anuización seleccionados utilizando el método del diseño y superficie de respuesta de Box-Becken. Y bueno, los valores de los parámetros de anuización optimizados se pueden utilizar para determinar el tiempo máximo de descarga que se puede habilitar para el cálculo de la capacitancia específica. Y para aumentar la capacitancia específica, se depositaron partículas de óxido de níquel en los nanotubos de titanio mediante deposición electroforética. Y pues también para cambiar la conductividad superficial para una rápida reducción redox. Ok, hay 2 metodologías. Primero está la metodología experimental, y que es donde se realizó primero, bueno, son 4 etapas o 4 pasos. El primero fue la fabricación de los nanotubos de titanio, de titania, o sea, del dióxido de titanio. Posteriormente fue la caracterización de los electrodos y el análisis electroquímico. El paso número 3 fue ya la optimización por el diseño Box-Becken y el paso número 4 fue la deposición de óxido de níquel en nanotubos de titanio. A grandes rasgos, esta es la metodología experimental, pero posteriormente vamos a ver la metodología del análisis, donde se va a ver más a fondo esta optimización y que también se divide en 4 etapas, pero eso lo vemos más adelante. Bueno, primero tenemos la fabricación de las matrices de nanotubos de titanio. Para obtener los nanotubos del dióxido de titanio, pues se obtuvieron matrices de nanotubos, estas matrices de los nanotubos de titanio se cultivaron mediante la anuización electroquímica, como ya había mencionado, de láminas de titanio. Simplemente fueron específicamente de 0.125 milímetros de espesor y 99.5% de pureza. Antes de realizar esta anuización, las láminas de titanio se limpiaron por ultrasonidos en acetona y en etanol, consecutivamente durante 15 minutos y se enjuagaron con agua desionizada. Y bueno, las láminas se anuizaron utilizando una configuración de 2 electrodos conectados a una fuente de alimentación de corriente continua. Se utilizó grafito como electrodo contador y la distancia entre los 2 electrodos se fijó en 2 centímetros para todos los experimentos. El electrolito fue una mezcla de etilenglicol, agua desionizada y el fluoruro de amonio. Y la lámina de titanio se anuizó utilizando un potencial de entre 30 y 50 voltios durante 40 a 120 minutos. Ya después de la anuización, las muestras se enjuagaron con agua desionizada
y se secaron o se cocieron en un horno de mufla durante 3 horas a 500 grados centígrados, que es operado a presión atmosférica. Y aquí en la foto de abajo se puede observar, bueno, no es una foto del mismo artículo, es una foto sacada de Google, pero es como se ven los nanotubos del dióxido de titanio. Más adelante se van a ver los que se analizaron en este artículo. Y después está la caracterización de electrodos y el análisis electroquímico. Como mencioné en la introducción, la fase de detección o caracterización de estos nanotubos de titanio ya anodizados se determinó mediante tres métodos diferentes. El primero es la microscopía electrónica de escaneo de emisiones de campo, por sus siglas en inglés el FESEM, que fue con un voltaje de funcionamiento de 5 kilovoltios. Y bueno, las micrografías de electrones de barrido se tomaron con determinado equipo. Aquí podemos ver pues un ejemplo de lo que es un equipo del FESEM. El segundo método que se utilizó fue el de difracción de rayos X, también por sus siglas en inglés XRD. Aquí está el equipo que se utilizó, un Siemens de 5000. Su fuente de radiación fue de cobre K-alfa, que es equivalente a 8.04 kilo electrovoltios, montada en un geniómetro horizontal de 0 a 20 grados. Y este es la imagen que le corresponde a un equipo de XRD. Y por último también tenemos la espectroscopía de fotoelectrones de rayos X, por sus siglas en inglés, igual que los dos anteriores, XPS. Y bueno, aquí está que el análisis se realizó utilizando ciertos equipos, que es el XPS Axis Ultra, que pues un ejemplo del equipo de XPS lo podemos ver aquí. Y su fuente de radiación fue de aluminio, K-alfa, que pues también es equivalente en energía a 14.866 electrovoltios. Bueno, la muestra fue analizada dentro de una cámara de presión que opera aproximadamente a 1 por 10 a la menos 10 pascales y se realizaron mediciones de carga-descarga utilizando un potenciostato y un potenciostato galvanostato modelo PG-STAT 302N de marca Autolab. Fue controlado por una tarjeta de interfaz USB IF030 y un software GPES. Y bueno, los experimentos se realizaron en una celda electroquímica de 3 electrodos que contenía una solución acuosa de sulfato de sodio 1 molar como electrolito a temperatura ambiente. El electrodo de referencia utilizado fue el fluoruro de plata y como contraelectrodo se utilizó la varilla de grafito. Y bueno, y pues como electrodo de trabajo, el electrodo que se analizó fue la estructura del nanotubo de titanio que ya se había preparado, que tenía un área de superficie nominal de 1 centímetro. Y bueno, el tercer paso es la optimización por diseño Box-Behncke, que bueno, el diseño de experimentos estadístico de Box-Behncke y el método de superficie de respuesta fueron para investigar, como ya mencioné, los efectos de las 3 variables independientes en la función de respuesta o en la variable de respuesta y determinar las condiciones óptimas, los mejores niveles de cada una de estas variables para poder maximizar el tiempo de descarga de los nanotubos de titanio en la solución acuosa del sulfato de sodio 1 molar. El diseño de experimentos a grandes rasgos consistió en 15 ejecutaciones de experimentos, o sea, fueron 15 correas que se realizaron. Como ya mencioné, se utilizaron 3 factores de anodización, que fueron las variables independientes, que son los efectos principales que se analizaron, fue el tiempo de anodización, el potencial aplicado y la concentración del fluoruro de amonio. Fueron esos 3. Y bueno, aquí en la tabla número 1 simplemente están los factores y como vemos que también se muestran los factores y tienen todos un mínimo, un máximo y un punto central. Y bueno, el procedimiento de esta optimización consiste en evaluar la respuesta de las condiciones diseñadas estadísticamente para estimar los coeficientes, ajustando los datos a las funciones de la respuesta y pues así predecir la respuesta del modelo ajustado y comprobar la adecuación del modelo. Como mencioné anteriormente, pues todo esto de la optimización ya
es prácticamente el método de análisis que vamos a ver más adelante. Y bueno, por último, también se realizó la deposición de óxido de níquel en los nanotubos de titanio para los supercondensadores redox. La deposición de níquel se preparó por el método de deposición electroforética en un baño de níquel que contenía aditivo de nitrato de níquel y alcohol isopropílico. Los baños de EPD, pues así se abrevia la deposición electroférica, o deposición electroquímica también, se dispersaron usando las vibraciones ultrasónicas durante 30 minutos para formar una solución homogénea, utilizando un nanotubo de titanio como cátodo y una varilla de grafito como ánodo. Y bueno, el voltaje aplicado fue de 60 voltios a este experimento. Y antes de la EPD, el electrodo se enjuagó mediante vibración ultrasónica con acetona y agua desionizada. Y la distancia entre los electrodos de trabajo y los contraelectrodos se mantuvo aproximadamente en 1 centímetro para todos los experimentos. Después de la deposición, el electrodo ya se secó a 200 grados centígrados durante 2 horas en un horno de mufla y la superficie se caracterizó usando el FCM y el XRD, mientras que la supercapacidad se estudió utilizando voltametría cíclica y pruebas de carga-descarga. Y bueno, ahora sí vamos a fondo a lo que es la metodología de análisis, que se divide en 4 etapas también. La primera etapa es la caracterización de la superficie. En la segunda etapa vamos a ver los tiempos de descarga y la capacitancia específica. En la etapa 3, la optimización de las condiciones del factor. Y en la etapa 4 ya es la caracterización y capacitancia electroquímica ya de los nanotubos del dióxido de titanio con ya la deposición electroforética del óxido de níquel. Bueno, primeramente la caracterización de la superficie. Después de la creación de la matriz de los nanotubos del óxido de, como decía, después de la síntesis o de la creación de las matrices, tenemos aquí, vemos una imagen que hay 4 distintos incisos. Me voy a ir inciso por inciso. El inciso A primero muestra las micrografías del FESEM de los nanotubos de titanio sintetizados. Utilizando, como ya mencioné, se utilizó un potencial de anodización de 40 voltios durante 1 hora. Bueno, la imagen, con la imagen se puede apreciar, se revela que son tubos de boca abierta. Su longitud fue de aproximadamente 1.4 micrómetros y la apertura de la boca fue de 70 nanómetros, bueno, la apertura de todo el nanotubo. Y bueno, en esta parte es el área de una grieta que muestra un bajo contenido de ondulación y un ordenamiento morfológico similar de pues, panal de abeja, lo que nos quiere decir que en aspecto pues los nanotubos de titania se sintetizaron con éxito. Y bueno, vamos a pasar al inciso B, que es el análisis de XRD, difracción de rayos X, y muestra los patrones de nanotubos de titania que fueron recocidos en oxígeno a 500 grados centígrados durante 3 horas. Estos picos de difracción fueron indexados o más bien fueron registrados en la fase cristalina anatasa. Se encontraron principalmente en la fase anatasa y algunos pequeños en la fase rutilo. Si podemos ver, la A son los de la anatasa, y aquí están los rutilo, y aquí está el titanio con la T. Y pues bueno, también se demostró que el recocido a más de 500 grados centígrados en oxígeno convertiría la fase anatasa a la fase rutilo, y además que el recocido a más de 650 grados centígrados resultaría en el colapso del. Y por último tenemos el C y el D, que son el espectro del titanio, titanio 2P y el oxígeno 1S. Revelan que la capa de nanotubos principalmente, sí, o sea, ya que estas señales son muy altas, pues sí revela que la capa de los nanotubos consistía principalmente en el dióxido de titanio. Y el titanio de alta resolución en el espectro, pues mostró un pico con energía de enlace de 458.7 electrovolts.
y el oxígeno mostró un pico con energía de enlace de 529.9 electrovolts. Es importante mencionar que aquí no se detectó en ningún momento, no se observó señales del estado de oxidación de titanio 3+. Ok, vamos a pasar a la segunda etapa, que es el tiempo de descarga y capacitancia específica. Se usó el mismo potencial aplicado y la misma densidad de corriente para todas las medidas de la prueba de carga y descarga. En esta figura número 2 podemos observar el perfil de carga-descarga para los nanotubos de titania de 0 a 0.6 voltios con una densidad de corriente de 20 microamperes. Y la capacitancia específica se puede calcular de acuerdo a la siguiente ecuación, donde la C representa la capacitancia específica, la I a la descarga corriente, el A es el área superficial nominal, el delta T es el tiempo total de descarga, ¿sí? Y delta V o V simplemente es la caída potencial durante la descarga. Y bueno, el estudio preliminar de los nanotubos de titania utilizando el parámetro de voltaje de anoición a 45 voltios y durante un tiempo de 60 minutos y con la concentración del fluoruro de amonio de 0.5% en peso a una capacitancia de 105 y un tiempo de descarga de 31.5 segundos. Okay, y por etapa 3 tenemos la optimización de las condiciones del factor. Bueno, la aplicación del método de superficie de respuesta ofrece una relación entre la variable de respuesta y las variables independientes. La relación matemática entre la función o entre la variable de respuesta y las variables independientes o los factores se puede aproximar mediante una ecuación polinómica cuadrática, que es como la que se muestra aquí en mi lado derecho, de esta manera. Y en la tabla 2, que la vamos a ver un poquito en la siguiente diapositiva, pues muestra la matriz ya del diseño que se realizó del diseño de Box-Behken, y pues el tiempo de descarga como la función de respuesta. Y como sabemos, el tiempo de descarga es nuestra variable respuesta, que es la que vamos a analizar, que es la que queremos optimizar. Y pues su correlación se determinó en función de la variable respuesta y diferentes variables independientes mediante el uso de un software de regresión. Utilizaron el Design Expert. Y bueno, la siguiente ecuación ilustra la relación de las tres variables y de la función respuesta, que es esta de aquí. Y bueno, sobre la base de los coeficientes de estas ecuaciones, o bueno, de esta ya, se puede decir que la concentración del fluoruro de amonio tiene un efecto más profundo en el tiempo de descarga de los nanotubos anódicos de titania, en la solución del sulfato de sodio 1 molar. Y la combinación del fluoruro de amonio y el tiempo de anoización también es mayor que las otras dos combinaciones de factores. Entonces, la anoización, el tiempo y la concentración del fluoruro de amonio van a ser las que definan la longitud del tubo y también son las que nos pueden apoyar a mejorar la relación de aspecto de los nanotubos de titania. Y pues por consiguiente se aumenta el tiempo de descarga y también la capacitancia específica. Como decía, aquí está la tabla 2, que es la matriz del diseño del Box-Behken. Pues aquí está el orden, las corridas. Aquí están las tres variables, que como ya mencioné es el tiempo de anoización en minutos, el potencial, que es el voltaje en voltios, y la concentración del fluoruro de amonio en porcentaje en peso. Y aquí está nuestra variable dependiente, nuestra variable de respuesta que buscamos optimizar, que es el tiempo de descarga en minutos. Y seguimos. Bueno, y aquí tenemos el ANOVA, nuestro análisis de varianza. Aquí podemos ver que la ANOVA del modelo de regresión pues demuestra que el modelo de las ecuaciones que ya vimos anteriormente son significativos. La veracidad de ajuste del modelo puede comprobarse mediante el coeficiente de determinación, que es el R cuadrada. Aquí podemos ver que su valor es de 0.8962, o sea, 0.89, 0.9.
que es muy cercano al 1 y indica un alto grado de correlación entre el valor observado y el valor predicho. Y bueno, esto significa que se puede esperar que el modelo explique alrededor del 89% de la variación de la respuesta. Y la falta de ajuste mide la falla del modelo que representan datos en el dominio experimental en puntos que no están incluidos en la regresión. El valor no significativo de la falta de ajuste, que es mayor a 0.05, reveló que el modelo cuadrático es estadísticamente significativo para la respuesta y solo hay un 4.95% de probabilidad que un modelo con un valor F de este tamaño, esta magnitud, pues podría ocurrir debido al ruido. En este caso, la concentración del fluoruro de amonio es un término significativo para el modelo. Y la falta de ajuste para el valor F de 68.41 también implica que la falta de ajuste es significativa y solo hay un 1.44% de probabilidad de que se produzca una falta de ajuste de valor F de este tamaño o de esta magnitud debido al ruido. De este lado tenemos las gráficas de contorno y las gráficas de superficie de respuesta en 3D para la relación entre los distintos factores, entre el tiempo de ionización, que es nuestro factor A, entre el potencial o voltaje, que es nuestro factor B, y entre la concentración del fluoruro de amonio, que es nuestro factor C, en base al tiempo de descarga de los nanotubos de titanio anodizados en la solución de sulfato de sodio en 1 molar. Y bueno, los cálculos para la optimización numérica del software se eligieron para encontrar el punto específico que maximiza la función de deseabilidad. Y el objeto deseado fue seleccionado ajustando el peso a la importancia que puede alterar la característica de la meta. El objetivo principal de la optimización, como ya lo he dicho, es maximizar el tiempo de descarga recalculando todos estos factores que son responsables o que sí tienen una influencia en nuestra variable respuesta. Y pues bueno, aquí vamos a hacer un análisis más profundo. Recordemos que primeramente tenemos de nuestro lado izquierdo los gráficos de contorno. Entre más, en este caso, entre más verde o entre más azul está el color, son peores, es más bajo mi tiempo de descarga, por lo que son las peores condiciones que estoy buscando. Entre más rojo mi zona, son las condiciones más óptimas y es cuando las variables es cuando las variables independientes están en sus mejores niveles para poder optimizar nuestra variable respuesta. Entonces, en el primer diagrama tenemos el tiempo de ionización contra el voltaje, factor A contra factor B. Y observamos que el tiempo pues puede variar, bueno, está entre los 80, 90 minutos, el tiempo de ionización, exponiendo un tiempo de ionización entre 90 minutos y un voltaje de, se puede decir, 40, 42 voltios. Es cuando tenemos las mejores condiciones. El segundo diagrama expone el tiempo contra la concentración del fluoruro de amonio, o sea, nuestro factor A contra nuestro factor C, que aquí me está exponiendo a un tiempo igual, 80, 90 minutos, contra una concentración de, aquí dice 45, o sea, es 0.4% en peso, 0.45% en peso. Y por último tenemos voltaje contra la concentración del fluoruro de amonio. O sea, nuestro factor B contra pone igual los mismos resultados a un voltaje de 42.5 voltios. Obtenemos desde 40 hasta 45 voltios y la concentración entre también 40 45, o sea, 0.4% en peso, pues son las mejores condiciones para optimizar nuestra variable. Pues respuesta. Estos tres diagramas son los posibles escenarios para optimizar nuestra variable respuesta y del lado derecho podemos ver las gráficas de superficie que prácticamente nos dan la misma información que los gráficos de contorno. Es otra manera de visualizar. Aquí como vemos también el coloreado con rojo o el punto más alto de la cresta son las condiciones más óptimas para optimizar
o maximizar nuestra variable respuesta. Y pues bueno, son exactamente los mismos resultados. Entonces, ya después del análisis, se determinó que los parámetros de anuización optimizados fueron de 97.78 minutos como tiempo de anuización. El voltaje aplicado más óptimo es de 39.11 voltios. La concentración del fluoruro de amonio es de 0.42% en peso. Y esto resultó en un tiempo máximo de descarga de 43.69 minutos. Usando las ecuaciones que ya se habían mencionado anteriormente, la capacitancia específica obtenida después de la optimización es de 145.6. Y por último tenemos la etapa número 4, que es la caracterización y capacitancia electroquímica, ya ahora enfocado a los nanotubos de óxido de del dióxido de titanio con la deposición electroférica del óxido de níquel. Bueno, aquí en la figura 4 podemos ver la micrografía FCM, que como he dicho se caracterizó mediante este método y es de la superficie de los nanotubos del dióxido de titanio antes de esta deposición y después de la deposición del óxido de níquel. En la figura 4, este es A, este es B, este es C y este es D. En la figura, en el A y en el C, es el antes y en el B y en el D se observan las partículas de óxido de níquel. Y pues observando de cerca podemos observar que la partícula tiene una superficie que se le llama de nanoflakes o como de escamas, que esto por lo general aumenta su superficie específica y es una característica muy importante ya que el comportamiento capacitivo en la aplicación de los supercondensadores redox no solo se rige por el área superficial, sino también por la reactividad superficial de los materiales electroatractivos. Entonces, las partículas del óxido de níquel se depositaron primeramente en la parte superior de la abertura del nanotubo, en la boca del nanotubo, que era 70 nanómetros, y también se tenían otras partículas del óxido de níquel que eran de menor tamaño y también se llegaron a depositar algunas dentro de los nanotubos. Y pues bueno, también tenemos este creo que no lo incluí, pero también venía el gráfico de superpuesto del patrón de difracción de rayos X para los nanotubos de óxido de titanio antes y también para el de óxido de titanio ya con el óxido de níquel y pues comparado con el gráfico los nanotubos de dióxido de titanio y la curva de los nanotubos del dióxido de titanio ya con el óxido de níquel, pues exhibieron otros picos característicos que fueron atribuidos a la estructura cristalina del óxido de níquel de forma cúbica. Y por otro lado también tenemos la voltametría cíclica, la figura 6 es la que nos las muestra. Tenemos, y de igual manera, antes de los nanotubos de dióxido de titanio y también de los nanotubos del dióxido de titanio con el óxido de níquel en 1 molar del óxido de potasio de 0 voltios a 0.6 voltios utilizando una velocidad de exploración de 5 a 70 a partir de la curva pues no se encontró ningún pico redox, lo que sugiere que el mecanismo de almacenamiento de carga proviene principalmente de doble capa eléctrica o de absorción no farádica del hidróxido. Sin embargo, se observó un pico redox para las curvas de valoración del dióxido de los nanotubos del dióxido de titanio ya que poseía las partículas del óxido de níquel aproximadamente 0.48 voltios y 0.16 voltios. Y bueno, esta característica se asoció con la formación del oxidróxido de níquel y su conversión a óxido de níquel, cuya reacción del electrodo pues se expone aquí abajito. Y la capacitancia electroquímica de los nanotubos del dióxido de titanio se mejoró de 0.42 a 4.65. Y bueno, este valor es inferior al informado en una de las referencias bibliográficas, es inferior al informado y el esperado, debido principalmente a que la carga del óxido de níquel
debido a la carga del óxido de níquel en el electrodo de los nanotubos de titanio. Prácticamente como resultados se puede concluir pues que los parámetros de anuización optimizados fueron el tiempo de anuización de 97.78 minutos, el voltaje aplicado de 39.11 voltios y la concentración del fluoruro a 0.42% en peso. Y el tiempo máximo de descarga fue de 43.69. Y con la capacitancia, ya con estos datos, calculando la capacitancia específica obtenida después de la optimización, fue de 145.6. Bueno, estas son las tablas que se utilizaron, como ya las analicé anteriormente, pero simplemente está la tabla 1, son los factores, los 3 factores estudiados con los 3 niveles, el alto, el medio y el central. La tabla número 2 ya es la matriz de las corridas del diseño del Box-Becken. Y la tabla número 3, pues es el ANOVA o el análisis de varianza que se realizó con el Design Experts. Y los diagramas que ya también analizamos, que nos mostraron las variables optimizadas o el mejor rango para optimizar nuestra variable respuesta. Y como conclusiones generales del artículo, pues se tiene que la caracterización realizada para las muestras de los nanotubos obtenidos pues son de boca abierta, con morfología, como ya lo había mencionado, de panal de abeja, muy buena estructura. Y pues después del recocido se obtiene principalmente la fase anatasa, sin estado de oxidación del titanio 3+, como ya lo había mencionado, no se observó. Y la capacitancia de los nanotubos de titanio mejoró de 105 a 145.6. Y después de la funcionalización de los nanotubos de titania con el óxido de níquel, utilizando el proceso de la deposición electroférica, la capacitancia electroquímica se mejoró de 0.42 a 4.65. Entonces, esta mejora proviene de la reacción redox superficial rápida en el electrodo de los nanotubos de titania con óxido de níquel, y pues la cual es la adecuada para la aplicación de los supercondensadores de tipo redox. Ok, y ahora sí, voy a poner lo que es la reproducción del análisis estadístico. Ahora yo lo reproduje en Minitab con las mismas condiciones y vamos a ver los resultados que a mí me arrojaron. Primeramente está la matriz del diseño. Aquí también incluyo en esta tabla, están las corridas. Ya lo puse en orden porque ya se había hecho una vez. Y aquí tenemos nuestras 3 variables independientes, nuestros 3 factores que afectan nuestra variable respuesta, que es el tiempo en minutos, el tiempo de ionización, el voltaje aplicado en voltios y la concentración de nuestro fluoruro de amonio en porcentaje en peso. También tenemos nuestra variable respuesta, nuestra variable dependiente, que es la que queremos optimizar, el tiempo de descarga en minutos. Y bueno, aquí simplemente están desincluir esto, pero pues son los términos o los coeficientes pues codificados, o sea, los 3 efectos principales, que son el tiempo, el voltaje y la concentración. Después vienen los efectos cuadráticos, que es el tiempo por el tiempo, voltaje, voltaje, y concentración, concentración. Y por último, las 3 distintas combinaciones de los efectos de interacción que podemos observar, que es el tiempo respecto al voltaje, el tiempo respecto a la concentración y el voltaje respecto a la concentración. Y pues aquí podemos ver también nuestro R cuadrada, que es nuestro coeficiente de determinación, a 81.38%. Un poquito más bajo de lo que salió en el artículo. Ok, y ahora sí tenemos nuestro ANOVA, nuestro análisis de varianza. Nos vamos a centrar en el valor P. Vemos que ninguno de estos valores, a excepción de el término cuadrático del voltaje, es menor a 0.05. Solamente el voltaje, el término cuadrático del voltaje, tiene un valor P de 0.031 y todos los demás rebasan el valor de 0.05, por lo que vemos que aquí el efecto pues, más significativo sería el voltaje. Y también tenemos la ecuación de regresión en unidades no codificadas. Aquí tenemos el tiempo de descarga.
Y voy a continuar. Ok. Y bueno, para ver de mejor manera, esto es el valor F o el valor P o cuáles son significativos y cuáles no respecto a la ANOVA, o sea, la ANOVA es lo que nos dice, pero vamos a ver los gráficos que nos arroja el Minitab. Tengo los gráficos de efectos estandarizados y de efectos normales absolutos. Tenemos que la respuesta es tiempo de descarga en minuto, aquí alfa es 0.05. Y bueno, aquí podemos ver el tipo de efectos, si son significativos o no significativos. Entre más cerca a la línea sabemos que son menos significativos, entonces entre más me alejo es más significativo nuestro efecto. Aquí vemos que los efectos en ambas gráficas, el efecto más alejado es el BB. Como sabemos que el B, el factor B, es el del voltaje, entonces BB o B al cuadrado es el término cuadrático de este mismo. Y tenemos nuestro diagrama de Pareto. Ya aquí lo podemos ver de mejor manera. Son todos los efectos ordenados de menor a mayor. El umbral que se generó es 2.571 y el único que sobrepasa ese umbral es el término del voltaje, el término cuadrático del voltaje, por lo que es el efecto más significativo. El que le sigue, como lo menciona el artículo, es la concentración, que son los efectos más significativos, pero principalmente el término cuadrático del voltaje, el que me va a ayudar o apoyar a maximizar o optimizar mi variable respuesta. De igual manera, yo también presento las gráficas de contorno que obtuve en el Minitab, mencionando otra vez que entre más azul, pues son los valores que menos deseamos. Aquí el que está en verde, en esta ocasión en verde fuerte, son los valores que más requerimos. En todos, pues está nuestra variable de tiempo de descarga y también puse los diferentes 3 escenarios de las interacciones de tiempo-concentración, de voltaje-concentración y voltaje-contratiempo. Aquí el tiempo me expone que a 90 minutos aproximadamente y una concentración de 0.4 porcentaje en peso es las condiciones más óptimas para obtener un tiempo de descarga en minutos de mayor a 40. También aquí podemos observar que para tiempo de descarga mayor a 40 observamos que un voltaje puede estar en 42 voltios y la concentración de igual manera es 0.4% en peso. Y por último, en la gráfica de voltaje versus tiempo, vemos que a 40 voltios y un tiempo de 90 minutos obtenemos el mejor tiempo de descarga, que es mayor a 40. O sea, los tres nos arrojan, la combinación de estos tres nos arroja los mismos valores o los mismos parámetros para cada uno de los factores, que si recordamos, sí concuerdan con los valores del artículo, reportados en el artículo. Y también tenemos las gráficas de superficie 3D, tenemos las gráficas de superficie y las gráficas de malla, son exactamente lo mismo. Quise incluir las dos porque en estas no se puede a lo mejor apreciar un poco muy bien, pero en estas que ya están dibujados los vértices, pues podemos observar el pico más alto y, como es de esperarse, arrojan exactamente los mismos resultados que las gráficas de contorno. Aquí a un tiempo de descarga vemos que también está 40 el punto máximo y el tiempo de anodización más óptimo es aproximadamente, aquí se ve a 90 y la concentración de 0.4 en porcentaje en peso. Aquí las variables más optimizadas de voltaje contra concentración es 40 voltios contra de igual manera 0.4 porcentaje en peso. Y en el diagrama de voltaje contra respecto al tiempo, también observamos que el voltaje de 40 voltios y un tiempo de anodización de 90 minutos, pues son los más optimizados para maximizar nuestra variable de respuesta. Y bueno, ya pues como conclusiones podemos ver la comparación entre los valores del artículo y entre la recreación, los valores del artículo que les dieron en el Design Expert
y a mí con la recreación que realicé en Minitab. A resumen, podemos ver los factores optimizados. Primero tenemos el tiempo de anodización. Ellos sí los pusieron muy exactos, fue 97.78 minutos. Yo obtuve también lo mismo, un tiempo de anodización de 90 minutos, como se pudo ver en las gráficas. El voltaje aplicado fue de 30.11 voltios y acá también variaba como 40 voltios, en 30 o 40, hasta 40 voltios, perdón. Y la concentración del fluoruro fue exactamente de 0.42% en peso y pues nosotros también entre 0.4, 0.43, hasta 0.44, 0.45 porcentaje en peso. Y bueno, la respuesta, que fue nuestra variable respuesta, el tiempo de descarga máxima, que fue de 43.69 minutos el reportado. Y acá, como pudimos ver en las gráficas, el tiempo de descarga máxima se superaba los 40 minutos. Y el factor más significativo, bueno, aquí en el artículo fue, principalmente mostraban que la concentración del fluoruro y ya posteriormente el factor del voltaje cuadrático. Y por mi lado fue al revés. Se observó que el voltaje cuadrático era el factor más significativo y le seguía la concentración del fluoruro. Y bueno, el coeficiente de determinación de ambos también para observar qué tan confiable podrían ser nuestros métodos. En el artículo fue de 0.8962, muy cercano a 0.9, muy cercano a 1. Y en el mío un poquito más bajo, 0.8138, pero también un coeficiente de determinación pues muy bueno. Como conclusiones generales, ya para despedirme, pues en este proyecto y en este artículo pues, se estudió y además se recreó el efecto directo de los parámetros de anodización sobre el tiempo de descarga que tienen los nanotubos de del dióxido de titanio ya anodizados en electrolitos con soluciones acuosas del sulfato de sodio, específicamente 1 molar. Y pues se demostró que los parámetros de anodización, como la concentración del fluoruro, la interacción entre el fluoruro y el voltaje, pues es un factor muy importante que contribuye directamente, exponencialmente, a un mayor tiempo de descarga y por lo tanto a una capacitancia específica mayor. Y también se puede decir que la combinación del fluoruro y el tiempo de anodización produjo nanotubos más largos y también contribuyó a una relación de aspecto pues más alta de nanotubos de dióxido de titanio ya anodizados. O sea, su aspecto fue muy bueno en la sintetización y en la síntesis, perdón, y además, pues también podemos concluir de cómo el diseño de Box-Besken nos puede apoyar y se puede utilizar para desarrollar modelos matemáticos y así nosotros podemos predecir, pues específicamente en este ejemplo, el tiempo de descarga de los nanotubos del dióxido de titanio mediante el uso de las funciones o de las variables que se deseaban para lograr un máximo tiempo de descarga. Y prácticamente este fue mi artículo. La referencia bibliográfica, pues principalmente utilicé el artículo dado y simplemente traductor y el Minitab y es todo. Muchas gracias.